y alero triste voy cantando. Muy bien, arrancamos entonces formalmente el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día, aquí por la 990. Bueno, está todo el equipo presentado, ¿no es cierto? Y ahí vamos a la cancha. Bueno, cuántas cosas que nos quedan. Estamos en la última jornada previa al cierre de listas, es decir, a partir de la semana que viene ya tendremos nombres propios y el marco formal de una campaña. Hay algunos datos de la economía. Definiciones, ¿no? De algunas presentaciones ayer, en este caso de Juntos en la provincia de Buenos Aires, con novedades en materia de promesas y de política, ¿no? Se renovó todo, ¿no? El discurso... ¿Cuáles fueron las novedades? No, ya van a llegar. Me parece que fue irónico, ¿no? Sí, ya van a llegar. Supongo que ya van a llegar. No le vi el subtítulo. La gente está harta del desempleo, de la pobreza y esas cosas. Pero bueno, hay mucho tema para... Es muy impresionante, no que digan siempre lo mismo, sino que hayan hecho todo lo contrario cuando fueron gobierno, ¿no? No, que hayan generado todo eso, hayan empeorado todo eso, claro. Sí, estaban en lugares donde podrían haber levantado la mano y dicho, che, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Sí, efectivamente vienen a renovar ese espacio, pero bueno, así las cosas. Bueno, yo tengo varias preguntas, Carlos, pero por ahí vos tenés algo... Dele, usted algo que te llama. Conductor. Y no quiero dejar de preguntarte por algo, me parece... No me vas a preguntar otra vez por el dólar, ¿no? No. Está bien. Algo que me parece bravo en serio, que tiene que ver con... Ayer se conoció el precio de la canasta, el costo de la canasta básica, total, 66.500 pesos, creo, una familia tipo, para no estar en situación de pobreza, con un incremento interanual del 57%, creo, ¿no? Es un dato bravo y es el principal... A ver, en momentos en que la gestión de la pandemia, el partido no está ganado, pero está claramente muy avanzada la vacunación, y me parece que más allá de la mala leche, la gestión de la vacunación ha sido la correcta, siempre con avances y retrocesos, pero en términos generales me parece que eso está claro. El tema de la economía y sobre todo el tema precios me parece que es el gran desafío que se viene. Y bueno, y esta situación, Carlos, ¿no? Sí, bueno, a ver, no es una novedad, nosotros lo venimos hablando y explicando, yo diría insistentemente hace bastante, que no hay ninguna justificación de las habituales, de las tradicionales, que sirva para explicar estos aumentos, salvo el apetito a la utilidad. Yo digo, uno lo podría vincular, si lo quiere ver a escala global, con esta noticia que salió en estos días de los ricos del 2021, de la actualización de la lista de Forbes, porque ahí uno entiende que hay cuestiones de verdad estructurales, que muy de fondo. La lista de los más ricos ha explotado a lo largo de este año. 660 más que el año pasado, los 1.000 millonarios, ¿no? En total, dice esta muchachada, tiene 13,1 billones de dólares. 13,1 billones de dólares. Pero lo más notable es que el año pasado tenían 8 billones, que ya era un disparate, pero ahora aumentaron a 13 millones, es decir, 5 billones de dólares más. Cuando seguís leyendo, pues está toda la farándula, quiénes son, la lista, el que subió, el que bajó. Pero la otra noticia es los millones de pobres que aumentaron. Es decir, ¿de dónde salió esa riqueza escandalosa que se exhibe en cabeza de un grupo de personas? De la extracción de recursos que se le hizo a una enorme cantidad de gente. Claro. Y ese es el problema. ¿Por qué tienen que subir los precios internos de la Argentina? Porque suben los precios internacionales de los alimentos. ¿Por qué el argentino, la Argentina, los ciudadanos de este país, las ciudadanas de este país, deben ser víctimas de las ventajas
competitivas que el país tiene. Es decir, la buena noticia del alto precio internacional de los alimentos y de los commodities en general no puede terminar siendo una cosa que termina perjudicando a los habitantes del país y beneficia a una minoría que son los que parece que están tocados por la varita mágica y que son los que exportan y entonces se quedan con esos precios internacionales, lo cual ni siquiera en sí mismo podría ser el peor de los problemas. El problema es que lo que venden acá adentro lo venden al mismo precio internacional. Esto lo dijo el presidente, lo dijo el ministro de Economía. Bien, el gobierno viene peleando contra todo eso. Yo estoy aburrido de explicar que todas las explicaciones históricas y tradicionales están desbaratadas. Hoy mismo, si vos recorres los diarios, está lleno de notas que dicen que el déficit fiscal va a ser menos que el presupuestado, que la emisión monetaria va a estar por debajo de lo presupuestado. Las tarifas siguen atrasadas. Hoy subsidios energéticos se duplicaron y superan los 330.000 millones. Es decir, hay un montón de medidas tomadas para que eso no pase y no han alcanzado. Es decir, no es que el gobierno no lo tiene claro y no está tratando. Pero, y además me parece que nadie puede decir que el rumbo y claro, que el eje del gobierno tiene que ver con efectivamente que el salario le gane ¿Qué el precio. hizo el gobierno? Pero también está claro que no termina de aparecer, no sé si la política, el conjunto de las políticas o algún factor que efectivamente no está funcionando como el gobierno esperaba para poder... Debe ser un poco de cada, y lo primero que hay que hacer es entender que es difícil. Y sobre todo digo que es también más difícil en tiempos como estos, donde las dificultades de control están exacerbadas por la existencia de la pandemia. Es decir, hay un montón de cosas que han jugado en contra. El gobierno sigue tomando medidas, anunciando acuerdos. Ahora están poniendo en estos días productos con precios congelados hasta fin de año que deberían incidir a la baja en esos precios. De hecho hay una noticia, la ley, ahora no recuerdo en qué diario la leí, pero que dice que el 10% del consumo se explica en función de las políticas del gobierno en términos de la tarjeta alimentar, precios cuidados y demás. Así es. Esas políticas tienen un impacto real y concreto. O sea, imaginémonos si esas políticas no estuvieran. Sería una situación tremenda. Lógico. Eso es lo que está bien, porque yo trato de decir eso. Que no es que no hay políticas, no han alcanzado en ese rubro, aunque han sido eficaces en un montón de otras cosas, y no es menor, insisto, porque siempre se ha puesto el tema de los precios como la expresión de los otros desajustes de la economía, y resulta que ahora queda en evidencia que no es así, y no es poca cosa que quede en evidencia de que no es así. Bueno, con ese diagnóstico que es muy importante tenerlo, hay un aprendizaje histórico, si vos querés, en este tiempo que es una nueva base. A ver, la moraleja es imposible resolverlo si efectivamente no hay un consenso con los formadores de precio y con los sectores, o en algún momento el Estado va a tener la potestad de, más allá de que esos tipos no quieran sentarse en la mesa, acomodar las cosas y reducir su margen de ganancia, eso efectivamente en algún momento va a funcionar. Yo estoy convencido que va a funcionar. Ahora, también estoy convencido que es difícil. Aunque los tipos no quieran. Porque está jugando, claro, pero está jugando contra cosas muy poderosas, ¿no es cierto? Agarra los diarios de ayer, de hoy, por ejemplo, una nota de ayer del Cronista. Demoledor. Estados Unidos advierte a inversores sobre economía intervencionista e impredecible. Claro. Eso que vos habías anticipado, vos lo anticipaste ayer. Así es. Ahora, vos sabés una cosa, quiero destinarle 5 minutos, porque yo digo que más que demoledor, para mí ese informe es elogioso, desde nuestra concepción. Mirá las 5 cosas que critica ese informe del Departamento de Estado. No tiene la intención de perseguir una reforma laboral amplia,
prefiriendo en cambio permitir que las empresas y los trabajadores negocien cualquier ajuste a las condiciones laborales a través del proceso de negociación colectiva. Niega reforma laboral, buen punto. Y paritarias libres. Sí. Claro. Aumentó los impuestos sobre el comercio exterior, endureció aún más los controles de capital e inició o renovó programas de control de precios, creando más distorsiones del mercado que pueden disuadir la inversión, en clara referencia a precios máximos y súper cerca, entre otros programas. Todo bien. Muy bien. Los controles de por tus aciertos y no por tus errores. Te voy diciendo el informe demoledor. Los controles de importación más estrictos han afectado los planes comerciales de las empresas privadas que necesitan insumos importados para la producción. El sector privado observó una mayor discrecionalidad por parte de las autoridades comerciales responsables de aprobar las licencias de importación. Lo hemos explicado hasta el cansancio. Protección de la industria local. Así ¿no? es. Está bueno que le hagamos, Carlos, a cada punto está bueno que le hagamos la contraparte. Las leyes laborales protegen comparativamente a los trabajadores en Argentina, y los inversores citan los litigios laborales como un factor importante que aumenta los costos laborales. Y el último, se amplió el presupuesto nacional en 24.312 millones de pesos para sueldos estatales y asistencia social. Después, esos son los negativos del informe. Juro que estoy leyendo textual la nota del cronista de ayer. La Argentina presenta oportunidades de inversión y comercio, particularmente en agricultura, energía, salud, infraestructura, tecnología de la información y minería. Tiene un sector bancario relativamente sólido, basado en ingresos diversificados, costos operativos bien contenidos y alto nivel de liquidez, que ha resistido frente a una contracción económica de varios años. Los trabajadores argentinos están entre los más educados y capacitados de América Latina. Los inversores extranjeros suelen citar la mano de obra calificada argentina como un factor clave en su decisión de invertir. No es tan horrible, ¿no? El informe. Muy buena la nota, muy buena. No es tan horrible el informe, además a pesar del título, ¿no? A pesar del título. Eso sería, está todo dado para que podamos hacer inversiones, pero no podemos llevar la que nos queremos llevar. Algo así. ¿No? Porque estos tipos se obstinan en proteger a su clase trabajadora y su industria local. Claro, y le dan, claro, bueno. Entonces... Está muy bien. Porque digo, también como uno lee El Economista, proyectan que Guzmán va a sobrecumplir la meta del déficit primario y hace toda una serie de disquisiciones, dice que no puede cumplir el tema del 29% de inflación, pero la otra meta, la del déficit primario, la situación viene mejor. Un mix de cierta austeridad e ingresos robustos entre retenciones y aporte solidario, dice El Economista, ayudaron a las cuentas públicas en el primer semestre, y los consultores creen que más allá del deterioro de la segunda mitad del año, el desequilibrio del 2021 será menor que el 4,5 del PBI que está en el presupuesto. Dice Ecolatina, con ayuda de los precios externos, la reestructuración de la deuda y el aporte solidario, el déficit total fue el menor desde que hay datos comparables, 2016. En tanto, el primario estuvo por encima del 2019, que tuvo 0,1 de superávit. Ahora, esperamos que dice Colatina siempre, esperamos que el rojo fiscal sea grande en lo que queda del año. Los aumentos de la recaudación impositiva dejarán de mostrar subas tan altas y podrían crecer las transferencias al sector privado en la previa electoral, es decir, le van a dar plata a la gente. Una muestra de esto es el bono de 5.000 pesos que cobrarán en agosto los jubilados, cuya pensión sea de hasta 2 veces la mínima. Informe de Colatina. A pesar de ello, los números fiscales se verán ayudados por el ingreso de los derechos especiales de giro. En definitiva, la prudencia no habrá sido en vano y el déficit concluirá el año muy por debajo del 4,5 del PBI que había sido presupuestado.
Este sobrecumplimiento hará que las necesidades de endeudamiento y emisión no sean tan elevadas, ayudando a la estabilidad cambiaria. Informe de Ecolatina. Bueno, después dice, la composición de la fuente financiera que habían sido pautada en el presupuesto, 60 de emisión y 40 de deuda, se encuentra sobrecumplida de la mano de una menor necesidad por la contracción que hemos señalado. Aunque esta relación podría tensarse en el periodo electoral, esperamos que siga equilibrada en el acumulado anual, permitiendo reducir significativamente la monetización del déficit respecto al año pasado, cuando se emitió más que la totalidad del déficit. Hay otros más de otras consultoras, todos dicen lo mismo, en definitiva, ¿no? A ver, Caro, la escena entonces está clara, digamos, las críticas de este sector evidentemente es el elogio de... Vos fijate que te puse el Departamento de Estado. Sí, y Ecolatina. Y un par de grandes consultoras. Sí. Bien. No, pero déjame seguir una cosa más. Ayer Paula Español monitoreó la producción de los alimentos que integran el programa Super Cerca, bla, bla, bla. A partir del lanzamiento de Super Cerca, la empresa que se fue a ver incorporó 7 productos a la canasta de precios fijos de referencia para los almacenes y autoservicios de cercanía. Arroz largo fino Luchetti, fideos espagueti, fideos tirabuzón, harina, pan rallado, tapa de empanada, tapa de tarta, etcétera, etcétera, etcétera. Super Cerca es un programa muy importante porque permite llegar con los precios de referencia a los comercios cercanos de todos los barrios del país, dijo, entre otras cosas, la secretaria de Comercio Interior. Este programa requiere de una labor minuciosa en cada territorio para que los productos lleguen a todos los almacenes y autoservicios. Esto necesita un trabajo en conjunto, codo a codo, entre las autoridades de todos los niveles del Estado. Recordando, Super Cerca es un acuerdo de precios con 24 grandes empresas para que 70 productos de la canasta básica de consumo cotidiano lleguen a almacenes y autoservicios de cercanía a precios fijos hasta fin de año en todo el país. La canasta incluida son 30 productos de almacén, 10 lácteos, 2 variedades de panificados, 5 bebidas sin alcohol, 6 productos para el cuidado de la ropa, 5 artículos de limpieza, 4 tipos de pañales infantiles, 8 productos varios de perfumería y cuidado personal. Es decir, el gobierno hace cosas todo el tiempo, que no alcanza. Pero pero hace y es efectivo en el hacer y tiene buenos resultados en el hacer, yo insisto. Pero no alcanza. Espera, tratemos de pensar, hagamos el ejercicio honesto intelectualmente de pensar qué sería de la situación si efectivamente estas políticas no hubieran estado, si no se hubiera dado cobertura. Dicho esto, evidentemente hay algo que tiene que ver con una lógica mucho más estructural, que yo no sé si no hay condiciones para tomar esas decisiones o efectivamente todavía no hay una comprensión total de cuáles son los elementos que hay que modificar para que se le dé una pelea en una escena. Vos lo decís todo el tiempo, Carlos, decir, todas las variables están controladas, todas las variables que históricamente se mencionaban para explicar el alza de precios o la inflación están controladas. Entonces... Pero ya lo dijimos también. No, está bien, la puja distributiva, está bien. La ya puja. Lo dijimos. Y además, para sancionar más leyes necesitas más poder político para... Pero ¿están claros cuáles son esas leyes? ¿Están claras cuáles son esas leyes? Está claro cuál es... No te preocupes por eso. Vas a ver que ese no es el problema. Pero a ver, para explicar eso, porque fue enigmático y no lo entiendo. Pero claro, no hay nada enigmático, si no hay mucho para inventar. Vos tenés que seguir avanzando en la dirección de lo que se está haciendo, lo dije 2 millones de veces, el control sobre la subfacturación, la sobrefacturación, todas las enormes filtraciones. Pero entonces, que hay. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Quiere decir que no hay manera de resolver el tema de la inflación si no hay una suerte de... A mí no me gusta la idea porque a veces parece como que uno niega las contradicciones muy fuertes de los proyectos de país, pero es como si no hubiera solución posible si no te sentás con los grandes es decir, con los actores importantes del poder económico y consensuás una política de 5, 10, 15 años. Pero, perdón. Sí,
el camino del acuerdo es uno de los caminos y el otro es el camino de ir imponiendo normas. Ahora, eso también siempre es relación de fuerza, porque para poder imponerla, es decir, acá en un momento se sacó una resolución congelando las tarifas de la telefonía móvil y de la televisión por cable. Sí. Y la resolución se tomó y no se pudo sostener. Terrible, ¿Por qué? terrible. Porque fueron a la justicia y la justicia le dio la razón y le Sí. dijo, no, está bien, tienen derecho a aumentar. Entonces, si no tenés en cuenta todas las complejidades, haces una cosa demasiado simplificada, Pablo. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Tenés que ver que el otro también tiene, no también, el otro es el que tiene el poder. Está bien. Al revés. Y vos le Y estás después, cuestionando el poder y estás después es tratando vivido como- Perdóname, Carlos, pero te interrumpí, porque además es vivido como un retroceso, ¿no? Después, incluso como una debilidad. Obvio, eso. obvio, porque después, entonces, ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces hay que darse por rendido? No, hay que seguir. Y esa seguida pasa por, yo insisto, para mí es clave la acumulación y la concientización. Nosotros necesitamos, qué sé yo, volvamos. ¿Por qué no se vacuna la gente que no se quiere vacunar? ¿Cómo hacemos? Tendría que ser obligatorio vacunarse. Pero vos fijate que en ningún país del mundo decidió que sea obligatorio vacunarse. Se empieza a discutir, pero es cierto, no se discutió. Claro, lo que se está avanzando es en medidas para Van recortando. inducir a que la gente se vacune a través de beneficios o de pérdida de beneficios, Ujú. o de derechos o de pérdida de derechos. Entonces, porque no se puede avanzar Está bien. en contra de la corriente, de lo que la gente piensa y demás. Vos tomás cualquier medida y inmediatamente tenés una campaña, digamos, esto cuarta la libertad, Argenzuela, Sí. empieza Con, todo ese- con lo cual la pelea evidentemente no está en la política estrictamente económica, sino en realidad en la política. en la está. batalla política general. Mirá, quiero aprovechar No. ahora, y porque si no después no va a pasar lo mismo que ayer, lo quiero sumar a Néstor Restivo, que ya se enganchó. Buen día, Néstor, porque ayer empezamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Cuando hablamos de Greenspoon y cuando hablamos de Surreal, todo esto en función del fallecimiento de Surreal. Sí. Y aparecía la pelea y la coyuntura y la batalla política más allá de alguna medida Está específicamente bueno. económica. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué Mirá, tal? Buen día, Pablo, Carlos. yo te voy a ¿cómo decir están una todos? cosa para disparar Dale. el tema. Y como vi la nota, lo que me mandó ayer Néstor, él tiene más y mejor información que yo, porque es un profesional de esto y hace estudios, investiga. Sí, claro. Bueno, vos también, Carlos. ¿Cómo no? Sí, pero mucho más artesanalmente. Cortemos con la dulzura. Vamos a lo No. El plan económico del gobierno de Alfonsín, liderado por Bernardo Greenspoon, tenía enormes puntos de coincidencia con el plan económico que se puso en marcha en la Argentina en el 2003. Ajá. Muchísimos. Totalmente. Sí, yo lo que digo es que la circunstancia no lo favoreció a Greenspoon. No. Veníamos de la dictadura, los precios de los commodities se habían derrumbado. Obvio. Pero Las la razones idea- pueden ser un montón. Yo voy a esto. Es noticia de época, si lo buscas, que el Fondo Monetario exigió la salida de Greenspoon. y que el gobierno de Alfonsín aceptó. Y voy a contar de estas cosas que solo puedo contar y no puedo probar, porque el único vivo que queda de los actores soy yo, que en mi oficina Bernardo Greenspoon, a quien yo conocí a través de un amigo común, me dijo que más o menos el tema fue así, que lo llamó Alfonsín. Ellos se llamaban entre ellos ruso y gallego, Sí. y le dijo: Ruso, me tenés que presentar la renuncia, los del fondo no te pueden ni ver y me condicionan y no te puedo bancar más. Y que él discutió, qué sé yo, pero en definitiva renunció.
Sí, además Carlos recordarás y todos Qué fuerte, recordarán qué las fuerte. legendarias Así como te lo estoy peleas. contando, Qué eso fuerte. me lo dijo en mi oficina, sentado frente a mí, y en una charla doméstica que no tenía ningún fin político más que esas cosas de contar anécdotas. Digo, eran legendarias las peleas de Greenspoon con Joaquín Ferrán Así y es. otros emisarios del Fondo a la Así es. Argentina. También Y con déjame lo que decir que y con lo que Alfonsín y tenía en la Greenspoon- Argentina, y con lo que tenía en la Argentina, con los que estaban en el Banco Central, con los que estaban Bueno, García enfrentadísimos. Vázquez, ¿no? García Él Vázquez, claro. tenía una pelea fenomenal porque García Vázquez, Broderson, todo ese equipo Así es. representaba a la patria financiera, se le decía entonces, Así es. y Greenspoon a la economía nacional. Pero, Y además Alfonsín y Greenspoon eran hinchas de Independiente y iban juntos a la cancha. claro, digámoslo. y el tercero que estaba en esa reunión era otro hincha independiente, que era ese amigo común al que yo hacía referencia. Quiero saludar a Sandra Russo, que Sandra se suma, Russo, y, ¿cómo le va? decirle, Buen día a todos. y decirle que Pero- no estamos hablando de fútbol. Quiero Que- también, no, Que estamos no hablando de estamos política, economía y poder, digamos, Así ¿no? es. Lo que también quiero reconocer, que ese gobierno de Alfonsín era políticamente mucho más débil porque estábamos saliendo de la dictadura. Había dictaduras por todas partes. Había dictaduras por todas partes, todo ese condicionamiento era real. Es decir, yo me acuerdo de todas las épicas que intentó, me acuerdo del Alfonsín en la rural, y siempre reivindico el Alfonsín del patio de la Casa Blanca frente a Reagan, pero fue perdiendo las batallas porque tampoco le dio la relación de fuerza. No saben lo que me gustaría pasar por arriba el informativo y seguirla. No se puede. Pero, Carlos, en función de todo el recorrido de charla que venimos teniendo, yo lo que entiendo, y tomando lo que efectivamente están contando de Greenspoon y de Alfonsín, que no hay medida económica específica, económica estricta, específica, que va a darle batalla con éxito a la inflación, que lo que hay que hacer entonces es juntar correlación política para que los poderes económicos se sometan a la democracia. Para que se puedan tomar las medidas de regulación que haga que esos poderes económicos funcionen con limitaciones y no con la libertad de mercado con la que pretenden funcionar. Con lo Para cual hay que decírtelo. ganar la batalla política, que parece estar en una suerte de empate hegemónico, perdón por el anacronismo, tiene que ganarla, definitivamente tiene que ganar los proyectos populares. Y sí, y pues eso nos llevaría a larguísimas discusiones de que por eso está el tema de la limitación de los mandatos, para forzar la alternancia. No, y lo que para dijiste de no la se puedan reforma consolidar. judicial, todo vuelve, Todo. hoy por hoy todo vuelve a la reforma judicial. Así es. Y sí, y la reforma judicial no la podés hacer si no tenés una mayoría política parlamentaria para poderla hacer. Y la mayoría parlamentaria no la podés lograr si no lográs que una porción creciente de ciudadanía te apoye en esas ideas. Y acá lo vamos a discutir y nos iríamos al fin de semana prácticamente, pero ahí está la importancia de los líderes, ¿no? Que son los que se animan a pasar por arriba lo que el tiempo histórico parece permitir cambiar. No, los líderes no pasan por arriba, traccionan. Está bien, pero invitan a romper los límites de lo posible, Sí, de lo que por parece eso como traccionan. Alguna vez al aire discutimos entre la diferencia, y me voy, entre tener noción clara de lo posible y el posibilismo. El posibilismo es una porquería, es una debilidad, es malo. No tener en claro qué es lo posible es irresponsable. Bueno, el lunes la seguimos y probablemente con otro título y ocupando otro lugar, Carlos. Pero será el lunes eso. Hay que pasar Será el el sábado lunes. de la noche primero. ¡Ay, qué nervios! Un abrazo grande, Carlos. Chao, que les vaya bien. Adiós. Bueno, el pase con Carlos Heller, con Marcos Cittadini y estas charlas, ¿no? Qué difícil encontrarlas en otros lados. Bueno, cumplimos con las noticias y arrancamos formalmente Caballero de Día. Dale.